Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al encuentro de la mesa del día de hoy, en esta semana de UNIPE virtual. Carla, no sé si querés vos hacer la primera presentación. Vamos a tener 4 exposiciones, todas vinculadas con territorialidad, interculturalidad, con las prácticas, básicamente, en estos procesos que ya tienen algún recorrido en México, que tienen en Latinoamérica. Y bueno, en inicio vamos a comenzar por las presentaciones. Así que, Carla, Bien, todo hola, tuyo buenas para... tardes, gracias Alexis y a todos y todas los presentes y las presentes. Bien. No es un problema mío, ¿no? Antropología en UNIPE. Y bueno, para empezar, vamos a darle la palabra a Olga Sátera, que la presento brevemente. Cualquier cosa que quieras agregar luego, Olga, más que bienvenido, que es licenciada en Ciencias de la Educación, miembro del equipo de acompañamiento de las secundarias rurales mediadas por TIC, que es un proyecto de UNIPE, y de UNICEF, y que ese acompañamiento está articulado con UNIPE, Coordinadora Nacional de Educación Rural en el Ministerio de Educación, y es codirectora del proyecto de uno de los, perdón, ahí silenciamos, está como codirectora de uno de los proyectos del área de antropología, que el nombre de este proyecto es Ruralidades en Tránsito, Conocimientos y Territorios en el Ámbito Escolar. Así que, Olgi, si querés comenzar, gracias por conectarte y por formar parte de este encuentro. Gracias, Carla, Alexis. Bueno, un gusto compartir este rato con todas y todos ustedes. A ver si ponemos un poquito a disposición de todos por dónde vamos en nuestros trabajos que venimos desarrollando durante este tiempo en los equipos de UNIPE. Decía Carla, nos vamos a ocupar de poner en común algunas reflexiones en torno a ruralidades en tránsito, conocimientos y territorios en el ámbito escolar. Y un poco la idea de este primer momento es presentarles en qué estábamos pensando cuando definimos este encuentro de conceptos desde el título y para el trabajo y la investigación. Estamos. Dale. A ver. ¿Estamos? Sí. Decíamos, en principio vamos a, en un momentito nada más, profundizar esta idea de las ruralidades, fundamentalmente pensando en el tránsito como un componente necesario a privilegiar cuando analizamos la construcción histórica de la población de nuestro país. Si seguimos a Contente y Barco, quienes analizaron en profundidad el primer censo de 1869, y que plantean que es la segunda mitad del siglo XIX el momento en el que se produce una evolución en esta construcción de la población del país, rastreando evidencia ya de las migraciones, y en este sentido vinculamos con el tránsito, las migraciones que configuran las particularidades de la población del país, estudiando ellas en particular la pampa bonaerense y poniendo sobre el tapete de qué modo estas migraciones van a dar cuenta de las transformaciones poblacionales a través de la llegada de tránsitos internos y de las migraciones transoceánicas. En este sentido, espacios que para ellas han sido analizadas desde este primer censo en la pampa bonaerense, para nosotros se están configurando en espacios sociales que hoy
son el resultado de la extensión de la urbanización en la provincia de Buenos Aires. El análisis que está planteado en este censo, en el sentido de cómo se van produciendo estos movimientos de la población y cómo se van insertando en el campo poblaciones de otras provincias y sujetos europeos que llegan durante esta segunda mitad del siglo, es un análisis que opera tanto en las ciudades como en el campo, pero que a nosotros nos son útiles para pensar en que esta perspectiva para las ciudades y para el campo termina poniendo como en evidencia una perspectiva más bien dicotómica, en donde hablar del campo y la ciudad lo que nos cuenta es acerca de unas dinámicas y lógicas que aparentan ser opuestas y excluyentes, pero que es un análisis que resulta claramente insuficiente para pensar en estas poblaciones con todo lo que traen desde sus lugares de origen a los lugares a donde van a transitar y localizarse. Del mismo modo, pensar en una definición demográfica que pone en los 2000 habitantes el límite entre las poblaciones urbanas y rurales, no da cuenta de la diversidad de situaciones que se dan entre las grandes ciudades y los parajes dispersos. De ahí que necesitamos recurrir a los conceptos vinculados con las nuevas ruralidades, en donde podemos pensar en un gradiente de situaciones entre las metrópolis y los parajes. Asimismo, esas características y condiciones de la vida cotidiana de las poblaciones rurales ponen en evidencia la insuficiencia o la imposibilidad de reducir a una única descripción o a una única manera de comprender las dinámicas de los pequeños pueblos, parajes, caseríos o inclusive de las familias dispersas en extensos espacios que van a tomar o elegir nuevos lugares para desarrollar su vida cotidiana. Reconocer esta heterogeneidad en espacios tan diversos impone también una reflexión sobre sus particularidades, identificando permanencias y transformaciones en los espacios sociales rurales, dadas por las múltiples relaciones entre los distintos actores, las instituciones y los vínculos que entre ellos se establecen. Y en este sentido partimos de este concepto de espacio social rural, en tanto una perspectiva que reconoce que los actores y las instituciones, y en particular lo consideramos en la medida en que entre estas instituciones ubicamos a la escuela, se inscriben relaciones que establecen entre los actores, entendiéndose como un sistema de posiciones que han sido constituidas, construidas históricamente, donde se reconocen diferencias, desigualdades y conflictos por el control de los recursos, sean individuales o sociales. Así, los espacios rurales y urbanos, en tanto construcciones sociales, están permanentemente sujetos a transformaciones, constituyéndose diversas tramas que permiten comprender las prácticas y las representaciones de los sujetos y las relaciones entre ellos y las instituciones. Y allí es donde tenemos que centrar la atención cuando pensamos focalizar en qué pasa con la escuela, qué hace la escuela con estos saberes y conocimientos de los actores que han transitado diferentes espacios y que ponen a disposición del encuentro en la escuela sus saberes, sus cotidianeidades y las maneras de resolver las necesidades y las situaciones cotidianas.
Si entendemos estos espacios sociales como, o mejor dicho, estos espacios como construcciones sociales, necesitamos recurrir a la idea de, o al concepto de territorio, entendiéndolo como un espacio con sus características físicas, geográficas, etcétera, pero que se va construyendo por los grupos sociales a través de sus trayectorias y sus interacciones, y que se constituye en un campo de relaciones en movimiento que, en la medida que cambian esas relaciones, transforman el territorio y transforman también las posibilidades de representación de los sujetos. Desde esta perspectiva, se construye también un sentido de identidad y pertenencia que es producto de la historia y de esa construcción. Y la organización de cada territorio está sustentada en una trama de relaciones que permite a las poblaciones construir estrategias para abordar las situaciones cotidianas, buscar alternativas para solucionar problemas futuros, construir proyectos de futuro allí o en el marco de la búsqueda de nuevas oportunidades en otros espacios. En este sentido, estos diversos territorios tienen en nuestro país, y a la luz de la obligatoriedad del nivel primario, la presencia de alguna escuela, por más disperso y perdido que esté cada uno de los espacios. En particular, si pensamos en la provincia de Buenos Aires, de alrededor de 4.200 escuelas primarias, 1.600 son rurales y 30 están localizadas en contextos isleños. Pero de todas ellas, 900 tienen menos de 10 alumnos. Escuelas en zonas dispersas y parajes o en zonas turísticas que reciben estudiantes en ciertos momentos del año, que vienen de otras provincias, que vienen un tiempo o que vienen a instalarse. De nuevo, la idea de ruralidades en tránsito que portan y transitan con saberes y prácticas. Y aquí estos saberes y prácticas que constituyen fondos de conocimiento de estas poblaciones y que es necesario que la escuela reconozca. Son saberes que se construyen en los espacios sociales, y allí subyace la idea de que considerarlos en el proceso educativo de los estudiantes va a favorecer las cuestiones vinculadas con superar las desigualdades, porque justamente esta cuestión del desconocimiento y la invisibilización de esos saberes socialmente construidos coincide con las condiciones de pobreza de las poblaciones o con las situaciones de migración, donde la escuela desconoce estos saberes y prácticas y al desconocerlos invisibiliza a los sujetos, subalterniza estos conocimientos y genera situaciones de desigualdad que son muchas veces concebidas como problemas de aprendizaje. Recoger esos conocimientos, esas habilidades, prácticas y estrategias que han sido desarrolladas históricamente y acumuladas como cuerpos de conocimiento esenciales para el funcionamiento de la vida cotidiana, significaría sacarlos de ese espacio como de conocimiento tácito, reconocerlo como cuestiones sabidas por los estudiantes que pueden ser reconocidas como base y sustento de aprendizajes significativos. Revisar además cómo esos conocimientos son intercambiados al interior de redes y a la luz de intercambios sociales permanentes, va también a dar la oportunidad de reconocer cuáles son, cómo se producen y cómo pueden aportar
a la construcción compartida de conocimientos. En definitiva, y para ir cerrando, se trataría, para volver a pensar en el conjunto de conceptos, de qué modo la escuela, enraizada en un determinado territorio, pone en valor para superarlos y para avanzar a partir de ellos los conocimientos de los grupos sociales en tránsito que recibe en su matrícula. Le paso a Laura para seguir. Gracias. Ahí vamos. Gracias, Olgi. Muchas gracias, Olga. Repetimos un poco algunas cuestiones que estábamos escribiendo, porque a mí me fueron surgiendo una serie de preguntas que calculo que puede haber pasado con otras y otros participantes, y las invitamos a que las escriban en el chat para después retomarlas al final de las presentaciones. Una cuestión que también es importante, que es una cuestión más administrativa, pero bien vale ser mencionada ahora: quienes vayan a recibir luego certificados de asistencia a estas actividades virtuales de la UNIPE, tienen que haber estado inscriptos previamente. O sea, recuerden que tenían que haberse inscrito vía la página de la UNIPE, dado que nosotros no gestionamos los que son los certificados. Aviso porque hubo algunas presentaciones que marcaban sus documentos y demás. Está muy bien, pero nosotros no gestionamos esa parte para que después puedan hacerlo. Tienen que haberse inscrito previamente y luego llegarán las certificaciones. Dicho esto, pasamos a nuestra segunda expositora, que continúa en parte con el trabajo y con la exposición que venía haciendo Olga, básicamente porque trabaja en el mismo proyecto de investigación. Estamos hablando de Laura Monbello. Laura Monbello es directora del proyecto de investigación en el que codirige Olga Sátera, es licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas. Laura Monbello también coordina actualmente la carrera y la licenciatura en Educación Intercultural en la UNIPE, en esta casa de estudios. Laura, seguramente me olvidé de muchas cosas, pero Más que bien, más que la bien. informalidad es lo que me caracteriza. Gracias, Alexis. Sí, como decía él, nosotras compartimos proyecto de investigación, y un poco Olga presentó como el marco desde el cual venimos pensando los problemas y las preguntas que tenemos, ¿no? Y la otra pata, digamos, de este proyecto es tratar de ver estas cuestiones en casos concretos, ¿no? Hacer algunos estudios de caso. Uno de los que estamos haciendo está anclado en una localidad que es Mallín Ahogado, en Río Negro. Y yo lo que voy a hacer es dar algunas pistas de la relación entre estos marcos que planteó Olga y el caso específico de Mallín. En Mallín hay 2 escuelas, nosotros estamos trabajando más con una de ellas. Es un contexto, como decía Olga recién, ¿no? Bueno, si uno no está conociendo los actores y cómo esos actores han tramitado sus propios acumulados de conocimiento, es difícil comprender cómo se expresa esto en una escuela, ¿no? Las 2 escuelas son muy distintas en su manera de relacionarse con la misma comunidad, una comunidad pequeña, pero atravesada por un conflicto ambiental muy conocido, porque ahora con todo esto del agua escondido lo deben haber escuchado. Sin embargo, el eje a partir del cual trabaja la escuela con la que nosotros trabajamos en Mallín es el del agua, ¿no? El tratamiento del agua como contenido escolar, que en realidad es un tratamiento que les permite articular con toda la problemática que atraviesa a esa comunidad, que es pequeña pero muy heterogénea. Si bien todos están articulados de una u otra manera con la agricultura o con la cría de ganado menor, digamos, de manera más o menos intensa, no para todos es su medio de subsistencia principal, pero todas las personas allí están de alguna manera articuladas con esto. La realidad es que también el tema del agua es una cuestión que tiene que ver con la subsistencia humana, o sea, la usan tanto para la producción como para el propio consumo, ¿no? No es que hay, como por ahí en las ciudades, que hay 2 fuentes de agua, ¿no? Una para la producción y otra que es el agua corriente que usa la gente. Bueno, no, eso no ocurre, entonces atraviesa la vida de las personas de muchas maneras. Y es interesante porque la escuela lo que hace es retomar el tema del agua en su concepto más básico, lo que significa, bueno, el agua necesaria para todas las formas de vida,
y lo toma como un contenido de las ciencias naturales. Y desde allí articula todo un proyecto en el que da cabida a todas las situaciones que tienen que ver con los conflictos socioambientales, territoriales, que están atravesando la comunidad. Y es donde la comunidad encuentra también el lugar de participación activa, si se quiere. ¿Mm? Entonces, participación activa en la construcción de conocimiento, estoy diciendo, no en el conflicto. Es decir, allí es donde se socializan a partir de ese proyecto, que si bien está articulado desde las ciencias naturales, están todas las áreas comprometidas con el proyecto, cada cual aporta distintas cosas, distintos tratamientos y contenidos, y pone en juego cuestiones disciplinares específicas, pero además es el espacio en donde los distintos actores, cuando digo distintos actores digo no solo los productores, sino también las personas que quizás tienen una actividad más importante a nivel jurídico, que también están en la comunidad, ¿no? Y que activan en esa otra dimensión. Todas estas cuestiones que se van como poniendo en juego en el marco del conflicto, pueden tener un lugar para ser no solo dichas, sino también construidas colectivamente como conocimiento en la misma escuela. Entonces allí el estudiantado, que es una escuela primaria, y que sí, son todos niños pequeños, ¿no? De escuela primaria, se ve también muy como interpelada por esta otra dimensión comunitaria que tiene como mucha fuerza, mucha presencia, y que a veces torna el proyecto sumamente complejo y cruzado por diversas tensiones, pero al mismo tiempo muy rico, ¿no? O sea, permite una serie de articulaciones y de diálogos entre sectores de la misma comunidad que fuera de la escuela no dialogan, es más, confrontan, ¿no? Pero que encuentran en la escuela el lugar desde la cuestión del tratamiento del conocimiento. Eso es lo que tiene como de interesante, si se quiere, este caso, por lo que muestra como posibilidades, ¿no? De intercambios y del lugar de la escuela allí, ¿no? Allí hay docentes que viven en la misma localidad y otros que no, que viajan hasta Mallín para dar clases. Bueno, eso también genera diferentes posicionamientos, inclusive de la comunidad educativa, ¿no? No es la misma relación con los docentes que viven en Mallín que con los que viven fuera de Mallín. A veces es más fluida con los que viven fuera de Mallín por estas cuestiones que cruzan a la comunidad. Bueno, todas estas complejidades son las que estamos viendo en esto que marcaba un poco Olga, de por qué hablamos de ruralidades en tránsito. Esa es una escuela, además, donde van muchos chicos del Bolsón, que es una localidad cercana, pero unos 20, 30 kilómetros de esa escuela, y que la eligen precisamente por el proyecto educativo alrededor de la defensa del agua, ¿no? Entonces también se encuentran, pensando el agua ya no en una cuestión más de tipo productiva, sino vital, ¿no? El cuidado del medio ambiente, o sea, otra dimensión, una dimensión diferente a la que tienen las comunidades que están dependiendo del agua para el riego, que están dependiendo del agua para la producción agrícola, que dependen del agua para la crianza de los animales, ¿no? O sea, son cuestiones diferentes, pero que al mismo tiempo están en diálogo y en tensión también. Se producen allí algunas fricciones. Pero bueno, esta escuela tiene todas estas características y estos chicos que vienen de Bolsón, a su vez son de familias en general que han tenido una experiencia rural. Por ejemplo, son gente que vivía en una zona rural de Río Negro, que es la línea sur, y que se ha trasladado a Bolsón a vivir y manda a los chicos entonces a la escuela donde el tratamiento del agua es importante. Bueno, todas estas cuestiones, nosotros vemos como que el tránsito, esta palabra tránsito se nos vuelve casi más clave que ruralidad, porque a veces la ruralidad es una cuestión del contexto y otras veces es una cuestión de las experiencias. Está más anclada en las experiencias de las personas que en el contexto en sí, pero sigue interactuando a la hora de cómo se produce conocimiento de la escuela, cómo se generan espacios pedagógicos, o sea, eminentemente pedagógicos, ¿no? que permiten no solo articular saberes, sino también problemáticas y sujetos, que fuera de ese contexto les cuesta mucho más articularse. Entonces, bueno, un poco era traerles como anclado en un caso que está en proceso, es una investigación que está en proceso, que la estamos como desarrollando, no tenemos ninguna conclusión de nada, pero queríamos compartirles estas primeras cuestiones que vamos viendo, por lo menos en este contexto. La idea es empezar a trabajar también en Provincia de Buenos Aires, por eso Olga hizo foco allí. Y bueno, hemos recorrido algunas escuelas, pero ese es un trabajo que todavía lo tenemos
más verde, entonces nos cuesta más quizás compartir avances desde ese lugar, pero bueno, serían como los dos lugares donde nosotros estaríamos como mirando un poco más en territorio estas preguntas más teóricas que Olga compartió, ¿no? En Río Negro y en la zona norte de provincia de Buenos Aires. Así que bueno, yo dejaría un poco por acá y después quizás que las compañeras compartan lo de sus propios proyectos, haríamos quizás alguna conversación si les parece. Buenísimo. A mí ya, bueno, sí, acá tengo preguntas, pero vamos a esperar. Carla, Sí, la yo presento ya no me acuerdo quién entonces. sigue, pero tengo... Sigue Lau Martínez, que dirige justamente otro de los proyectos que estamos presentando y sobre los que estamos contando un poco en este encuentro. Lau Martínez es antropóloga e investigadora de CONICET, docente investigadora de UNIPE y docente también en institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires, y en este caso Laura Martínez dirige el proyecto Concepciones y Saberes sobre la Infancia en las Regulaciones Escolares sobre la Diversidad, aportes de la etnografía para pensar los derechos educativos en el nivel inicial. Así que, Lau, te pasamos la palabra y gracias por sumar. Bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias por estar aquí compartiendo este momento, y como siempre en los encuentros de la semana virtual UNIPE, que por ahí nos permiten sentarnos un ratito y conversar acerca de cuestiones que suelen preocuparnos, digamos, ¿no? Durante el año, y también que nos ocupan, ¿no? Como en el caso de estos proyectos que reúnen varias preguntas y cuestiones en común que tenemos desde el área de antropología. Y en este caso, justamente este proyecto intenta pensar ciertas particularidades del nivel inicial. Digamos, en principio hay una gran composición de este equipo que no está presente por distintas cuestiones en este encuentro, pero yo quería nombrarlas, que son muchas compañeras que son docentes de la carrera de profesorado a nivel inicial de la UNIPE, colegas docentes que tienen además sus propias trayectorias de investigación, Silvina Davio, Marisa Dowat, Flavia Gispert y Mónica Descalzo, y además contamos con la participación como una colega que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, pero que viene trabajando sostenidamente en temas de diversidad y educación en el nivel inicial, que es Melina Varela, así que también contamos con ella. Y justamente menciono esta gran composición del equipo porque en mi caso yo vengo trabajando más bien en el nivel primario, tanto en la investigación etnográfica como después en el campo de la formación. Y en ese sentido este proyecto intenta justamente nutrirse e impulsarse en relación a preguntas que por ahí venía construyendo en términos más individuales en una trayectoria a nivel primario, para pensarlas en relación y también en comparación, aunque sabemos que la comparación es una categoría para discutir en sí misma, pero en principio para pensar en relación con el nivel inicial. Y justamente una de las hipótesis con las cuales partimos en el proyecto es que se trata de alguna temática y algunas preguntas que no están tan exploradas en el nivel inicial como si en el nivel primario, ¿no? Aunque por supuesto es mucho lo que queda por seguir preguntándose, pero en principio ese era como uno de los puntos de partida del proyecto, y también una de sus hipótesis, ¿no? Digamos, otro de los puntos de partida que de algún modo también son como desprendimientos o cuestiones que se fueron formulando a partir del trabajo de investigación de doctorado unos años antes, es, digamos, partir del aporte de la etnografía educativa, de todo lo que viene aportando el campo de antropología de educación desde este enfoque, que a mí me gusta, digamos, retomar esa definición de que es un enfoque desde adentro y desde abajo en las escuelas, ¿no? Que es una definición como bastante coloquial que aparece en algún escrito de Elsie Rockwell, que es una gran referente teórica, pero que en definitiva me parece que es muy importante para pensarnos también, digamos, desde dónde estamos
procurando también pensar la cotidianidad escolar, ¿no? Y eso también implica ciertas diferencias y ciertos diálogos o debates con otro tipo de enfoque. Entonces, ese es otro también de los grandes aglutinadores de este proyecto, y que intenta pensar específicamente los aportes desde este enfoque en relación a otro campo de conocimiento que consideramos tiene mucho potencial para producir diálogo con la etnografía educativa sobre diversidad y derechos de infancia, que es las aproximaciones desde las ciencias sociales y la antropología, específicamente, pero también otras ciencias sociales, al campo de los derechos de infancia. Si bien muchas de las cuestiones que por ahí voy a mencionar, o en las cuales nos apoyamos, tienen que ver con la perspectiva más general de las ciencias sociales sobre los derechos humanos, es decir, no solo los derechos de infancia, por supuesto que en el proyecto recortamos y especificamos nuestro interés en relación a los aportes que vienen realizando estas disciplinas, estudios, investigaciones, podríamos decir contemporáneas, en el campo de los derechos de infancia en Argentina y en otros países de América Latina, como Brasil, que se considera, digamos, un ámbito de referencia, ¿no? Donde hay estudios muy tempranos de este enfoque que, digamos, por cuestiones de tiempo no voy a describirlo, pero en definitiva tiene que ver un poco con tensionar una mirada más normativa de la realidad social y de la efectivización de los derechos, y abordar, digamos, los procesos de efectivización de derechos, en este caso de infancia, desde los ámbitos cotidianos y los marcos de sentidos y saberes que constituyen mediaciones de la efectivización concreta de las normas, ¿no? Y también podríamos pensar de las políticas, pero en definitiva estamos pensando, en principio, en paradigmas o perspectivas también, perspectivas de derechos, en nuestro caso, y esta es la especificidad de nuestro proyecto y del trabajo que venimos intentando pensar, ¿no? sus aportes, pensar la articulación de estos dos campos, ¿no? Desde la etnografía educativa y esta mirada sobre lo normativo y los derechos de infancia, para pensar cómo se interpretan y construyen mediaciones que van definiendo el sentido que van tomando en concreto los derechos, y en particular los derechos educativos, en, digamos, preguntas alrededor del marco de la diversidad, el principio jurídico y político de respeto a la diversidad, que inscribimos lógicamente en el marco de derechos humanos, y dentro de los presupuestos del contrato educativo, ¿no? Sobre todo por supuesto, desde el retorno a la democracia. Entonces, digamos, las preguntas tienen que ver como muy específicamente alrededor de cómo se construyen nociones e interpretaciones sobre los derechos educativos, desde determinadas nociones teóricas que fuimos construyendo en el camino de investigación, que tienen que ver cómo se definen localmente en las instituciones educativas. Por supuesto, esto tiene que ver con desprendimientos de trabajo de campo realizados en el área metropolitana de Buenos Aires, podríamos decirlo, pero más sostenidamente en Ciudad de Buenos Aires y actualmente en provincia de Buenos Aires, en la zona norte. Y entonces, digamos, esto yo quería plantearlo como el marco general del proyecto, algunas cuestiones que sostienen las preguntas, y no quería dejar de mencionar por ahí esta cuestión de las mediaciones de interpretación y de sentido que van definiendo cómo se efectivizan en concreto las perspectivas de derechos que interpelan al campo educativo, y cómo van definiéndose, ¿no? Algunas cuestiones que están en las prescripciones, también como perspectivas de derechos más generales, y que siempre son mediadas por, su efectivización concreta es mediada por distintas concepciones de sentido común, saberes que tienen que ver con la biografía, con la trayectoria personal de los actores institucionales en el territorio, y también con los saberes expertos,
¿no? Esa era otra cuestión que quería mencionar. En nuestro proyecto intentamos preguntarnos por los saberes, no por ahí en los términos que estamos más acostumbradas a pensar en la perspectiva intercultural, ¿no? De pluralidad de saberes, sino en términos de los saberes expertos. Nos hemos preguntado, por ejemplo, por cierta hegemonía que tienen algunos saberes disciplinares del campo PSI, la psicopedagogía, el psicoanálisis, la psicología del desarrollo, en la formación docente, y cómo, digamos, pensar y preguntarse alrededor de esos saberes es una cuestión que es relevante para pensar el marco de la diversidad, cómo se interpreta el paradigma, el principio de respeto a la diversidad en la escuela. Hay como muchas otras cuestiones que podría mencionar, pero no sé si me estoy yendo, no estoy mirando nada, ningún reloj ni nada, no sé si... Tranqui, tampoco estábamos midiendo el tiempo, la idea es ¿Puedo poder decir algo plantear más? recorridos. Yo sí ¿Podés decir medía algo el más? tiempo y estás muy bien de tiempo, o sea, no hay ningún problema. Un poco desordenado. De todas maneras, asumo que es bastante desordenado lo que estoy diciendo, porque en definitiva, por ahí hay cuestiones que ya tenía pensado compartir, y hay otras que fui pensando como más recientemente con la mesa de las 3 de la tarde, ¿no? En ese intercambio. Entonces, por lo tanto, no están elaboradas, tal vez. Algunas cosas sí, otras no. En realidad, aclarar, yo recién hablaba de la importancia de preguntarnos por los saberes y las disciplinas que protagonizan la formación de la docencia en los distintos ámbitos de formación docente, justamente porque en el proyecto también, ¿no? Partimos de plantear que nos proponemos o nos interesa formar parte de la interlocución, ¿no? Con el ámbito de la formación docente, y pensar de qué modo la producción de conocimiento en esta clave del enfoque que estamos intentando construir, porque por supuesto el proyecto es un punto de partida, ¿no? Es decir, es un momento en el que estamos y tenemos la intención de avanzar e incluso de repensarnos desde lo que ya planteamos, ¿no? Pero en definitiva, la cuestión de formar parte de la interlocución con la formación docente es una cuestión muy relevante que consideramos en el proyecto, y hay como varias cuestiones que también, digamos, aparecen, ¿no? Me había anotado por ahí como algunas para que siempre son como cuestiones que andan dando vueltas, y que también me parecen interesantes para el intercambio. Por un lado, pensar en la formación docente en el sentido de cómo, más allá de por ahí lo que conversábamos en la mesa de las 3, respecto de cuál es el formato que tiene hoy la formación en la perspectiva intercultural en la formación docente, ¿no? Que decíamos, bueno, yo planteaba esta cuestión de que siempre aparece como muy ajustado a ciertas experiencias institucionales, espacios muy acotados, y la complejidad de pensarlo transversal y demás, sobre todo porque justamente nos parece que es muy relevante construir una pregunta alrededor de la relación entre los distintos campos disciplinares y los distintos enfoques que se consolidan en los tramos de formación docente, que son los que están más instalados, y cómo esos enfoques, esta es una pregunta igual que también me fue surgiendo, o sea, es una pregunta en proceso, ¿no? Le hace falta el cartelito, trabajo en progreso. Pero digamos, esta cuestión de pensar, preguntarnos, somos la pregunta de cómo se vinculan estos enfoques en la manera en la cual se piensa y se actúa también, es decir, se toman decisiones en la cotidianeidad escolar, y específicamente en nuestro caso preguntándonos por los sentidos que se atribuye a la diversidad. Una de las cuestiones que la antropología de la educación viene trabajando hace mucho, por supuesto, tiene que ver con la carga polisémica que tiene la categoría diversidad, ¿no? O sea, cuántas cosas se meten adentro de esa categoría y se mezclan y se uniformizan, cuando en realidad, en la mayoría de las veces, tienen que ver con cuestiones, digamos, que no es posible equivalerlas, ¿no?
condiciones étnicas, lingüísticas, capacidades, género también. En el último tiempo, la categoría diversidad también viene siendo muy visibilizada en relación a la cuestión de género. Entonces, allí eso es algo que me parecía que también es importante como preguntarnos, ¿no? Construir una pregunta alrededor de la relación entre los enfoques que se consolidan en la formación docente y cómo esos enfoques condicionan también o se vinculan con la manera en la cual, por ejemplo, la perspectiva intercultural se considera parte de los derechos educativos o no se considera parte, ¿no? Es decir, esta cuestión de pensar que los derechos educativos se interpretan, como todos los derechos, es decir, todas las categorías normativas se vivencian, se interpretan de determinadas maneras y de variadas maneras en los contextos concretos, y eso, digamos, como supuesto de este enfoque, ¿no? sobre lo jurídico, eso condiciona el alcance de los derechos, ¿no? O sea, condiciona el alcance de los derechos efectivizados, ¿no? y su alcance concreto. Entonces, digamos, esta es una pregunta así como que me parece que se podía desprender, o por lo menos a mí se me estaba empezando a desprender, y que tiene que ver con cuestiones que en el proyecto tomamos como hipótesis de partida, que es que hay definiciones en disputa sobre las necesidades educativas de la niñez, ¿no? Es decir, eso también es un enfoque, por ejemplo, para pensar la perspectiva de la ESI, ¿no? Decimos, bueno, la ESI también es una perspectiva de derechos en el ámbito educativo, y también, entonces, ¿por qué no pensar que está atravesada también por estas mediaciones de sentido y de interpretación y de contenciosas, ¿no? De disputa política, y que van implicando, por ejemplo, bueno, ¿qué enseñamos de la ESI? ¿No? Es decir, bueno, esto sí, esto no, esto es algo, el prevencionismo, por ejemplo, ¿no? La prevención y el cuidado de la intimidad es un derecho educativo, pero, por ejemplo, el principio de respeto a la diversidad sexogenérica digamos, otras cuestiones son, digamos, como resultan más contenciosas, ¿no? O son cuestiones que se consideran que deben quedar por fuera de los derechos educativos. Y también otras cuestiones, ¿no? Pero esto como pensando en potencialidades para pensar, ¿no? También los cruces de la perspectiva intercultural con otras perspectivas democratizadoras en el ámbito educativo. Bueno, ahora sí. Gracias, gracias Laura. Siento que se van abriendo como una serie bueno, es lo que suele suceder en estos espacios, ¿no? Más que llegar a un lugar, vamos abriendo puertas y posibles caminos. Bueno, en algunos casos, sobre todo con los proyectos que están iniciándose, ¿no? Caminos que están en un contexto de procesos, como decía, ¿no? Tengo una pregunta procesándose, bien, pero no es solo eso, es mucho más, porque es casi, a ver, bueno, para dónde encarar con las investigaciones. Vayamos procesando también las preguntas que luego querramos hacer. Vamos a presentar a María Laura Díez, que va a ser la última presentación, y después obviamente abrimos insistimos, si quieren escribirlo por el chat, y obviamente también, si no, habilitan audio, y hacemos la pregunta de forma directa. Pero bueno, decía, María Laura Díez es antropóloga, es investigadora del CONICET, es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y docente investigadora en la UNIPE. Y es directora del proyecto Interculturalidad y Educación, un problema común de los otros o interpelación a lo común. Identificaciones de experiencias formativas en el norte de la provincia de Buenos Aires. Como son títulos largos, los leo, porque mi memoria es escasa. Así que, Lali, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que no se aburran escuchándome. Ya estuvimos en una actividad también más temprano, en la que estuvimos compartiendo un poco algunas características, inquietudes y problemáticas del espacio en el que venimos trabajando. Aclaro que este proyecto se llama Un problema de los otros o interpelación a lo común. Digamos, tiene en ese título, obviamente, digamos, no es muy poético, es bastante, digamos, descriptivo de algunas preocupaciones con las que venimos recuperando
la discusión sobre la interculturalidad en la provincia de Buenos Aires. Y como planteaba por allí Laura Mombello, junto con Olga al principio, digamos, hay algunas cuestiones que son preguntas más generales que nos estamos planteando para poder recuperar, traer desafíos y dilemas de lo que entendemos, podemos llamar una perspectiva intercultural, recuperarla para poder pensarla en escenarios locales, ¿no? Y poder, digamos, desde ahí, desde esta idea de lo local y también de algunas relaciones o tramas de relaciones en la vida cotidiana, intentar poder hacer visible la complejidad de muchas de estas relaciones. Entonces, hay preguntas más generales que tienen que ver con el espacio de inserción de la universidad y cómo nos sumamos desde la UNIPE también a un debate que claramente trasciende la región centro y la provincia, que es un debate importante, histórico y con mucha tradición en el país, y con su especificidad y particularidad en distintas regiones del país, y al mismo tiempo cómo ponemos un poquito en el foco la región que más conocemos y en la que venimos transitando, digamos, hace tiempo, intentando sumarla no sé, digo yo, en igualdad de condiciones a un debate que lleva mucho tiempo y que quizás la provincia viene como un poquito demorada, sentimos, en esto. Cuando hablo de esto estoy hablando de 2 o 3 décadas, ¿no es cierto? No estoy hablando de los últimos años. Por ahí lo veo a Osvaldo Cipolloni, bueno, y junto con Olga, que son personas que han recuperado muchas de estas discusiones en el ámbito del Ministerio Nacional y saben, digamos, de las arduas discusiones que se dan en distintas regiones, y esta es otra, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Una aclaración es que este proyecto también lo integran mis compañeros que están acá, Laura Martínez, parte de muchas de las cuestiones que presentó también son recuperadas de este proyecto para pensar específicamente la formación docente. Este es un proyecto que está intentando poner en relación experiencias de formación, lo que llamamos experiencias formativas, como una categoría a la que le venimos dando vuelta desde el espacio de la antropología y la educación, desde experiencias formativas que transcurren tanto en el nivel secundario, en este caso, y en los espacios de formación docente, como en espacios formativos, decimos nosotros, como en espacios educativos fuera de las instituciones escolares, como espacios educativos que transcurren en ámbitos familiares y sociocomunitarios. Entonces, ahí hay una especificidad de este proyecto que intenta, como digo, constituirse en un aporte, ¿no? del enfoque, sobre todo el enfoque histórico-etnográfico, ciertos aportes para reconstruir parte de un discurso y un corpus de conocimientos y de documentación sobre procesos que estamos registrando en algunos espacios territoriales de la provincia de Buenos Aires, y que permitan ver, digamos, ciertas tensiones, ¿no? Con que estas discusiones y estos debates se dan en el norte de la provincia. Decía con Laura Martínez y quizás con Francisco Fariña, que también integra este proyecto, venimos compartiendo desde hace, digamos, ya unos años otros proyectos y preocupaciones comunes. Con Alexis nos integramos hace menos tiempo, y entonces decimos en este proyecto hay como distintos componentes, ¿no? Algunos además que vienen desde una tradición de la antropología y la educación, y otros que tienen además una tradición importante en pensar, digamos, los procesos de movilización política y de relación con el Estado, desde los aportes de la historia y particularmente desde la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En el caso de Laura Martínez y junto con Francisco venimos trabajando bastante también en pensar la relación entre el Estado y las poblaciones migrantes. Pensar un poco justamente la movilidad y el desplazamiento de las poblaciones, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con las migraciones internacionales, ¿no? O sea, hablamos de migraciones de población que ha traspuesto fronteras internacionales,
pero que, digamos, sabemos que los desplazamientos no son desplazamientos, digamos, que empiezan y terminan, ¿no? Que generan también parte de una serie de movilidades de poblaciones en tránsito que digamos, me parece que la presentación de Olga nos ha permitido, digamos, tener un marco interesante, ¿no? Y muy amplio para pensar justamente esas movilidades y las presencias de poblaciones que además tienen una experiencia, un recorrido, una trayectoria y un conocimiento que el mismo desplazamiento propio, familiar y comunitario aporta, que necesitamos, digamos, reconocer, documentar y que al mismo tiempo ponemos en relación con el reconocimiento que de ello encontramos en las instituciones. Así que un poco el proyecto, como decía, tensiona algunas discusiones sobre la perspectiva intercultural en escenarios locales de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que son mayorías las que se integran, ¿no?, a una escolaridad que entendemos todavía, digamos, está procesando muchas de estas discusiones. Hablábamos en la mesa más temprano de hoy, cuánto todavía queda, digamos, por instalar, por reinstalar la discusión sobre la interculturalidad, y cuánto, como decía recién Laura Martínez, de esa polisemia está presente, ¿no? ¿Qué cosas distintas entendemos por interculturalidad, por modalidad, por perspectiva, por enfoque y por diversidad? Entonces, nos interesa discutirlo, sobre todo para revisar formas, digamos, centrales de relación con el saber y con las identificaciones, ¿no? Estas son como dos cuestiones centrales que el campo de la antropología y la educación viene poniendo, digamos, el foco, y que nos interesa seguir, digamos, trabajándolas en el espacio local de, digamos, algunas poblaciones, algunos nucleamientos territoriales del norte de la provincia de Buenos Aires, en particular, digamos, algunos barrios de Escobar, pero también, digamos, de Pilar, en las que vamos encontrando posibilidades de abrir el diálogo. Y la otra aclaración inicial es que, digamos, en estos distintos integrantes del proyecto vienen desarrollando tareas tanto de investigación como de extensión, ¿no?, en la zona. Y que, digamos, esta zona tiene la particularidad en la que, digamos, nos ha llamado particularmente la atención la migración, como decía, sobre todo la migración latinoamericana, la migración limítrofe, pero en particular los nucleamientos de población migrante de algunas regiones rurales de Bolivia, que se han asentado y se vienen asentando desde hace varias décadas, y que nos permiten ver un proceso, digamos, de asentamiento. Yo digo territorialización, pero sé que algunos me pueden retar porque la verdad es que, digamos, me falta ser más minuciosa con el uso de esa categoría, pero digamos, poder ver ese proceso de asentamiento, insisto, de territorialización a lo largo de las generaciones, ¿no? Decimos, estamos viendo una población que desde hace varias décadas se asienta en un territorio y que comparte ciertas formas organizativas, por formas organizativas del trabajo, ciertas redes sociales activas que ponen en el centro la pertenencia a un colectivo migrante, ponen, digamos, en el centro la identificación asociada a un colectivo boliviano. Y esto, digamos, nos parece muy interesante, como dice Laura, poder verlo en un caso, más que ver el caso, ¿no? Poder ver todas estas preguntas que nos hacemos en un caso que trae como, digamos, al centro de la discusión qué pasa con población que se desplaza, que se asienta, ¿no? ¿Qué pasa con la reproducción de la familia a lo largo de distintas generaciones? ¿Qué pide, qué demanda del sistema educativo? ¿Qué recorridos han tenido las distintas generaciones en relación a sus trayectorias educativas? ¿Y qué sentido le están dando también a la formación y a la transmisión de conocimientos entre generaciones? Allí nos preguntamos, decíamos, todo esto mirando algunos procesos en ciertas escuelas secundarias de la zona a la que asisten parte de esta población que decimos nucleada, y también algunos procesos en los institutos de formación docente. Estuvimos conversando un rato más temprano también con
la directora del Instituto de Formación Docente sobre esto, y Laura también planteaba alguna de estos dilemas. Así que, bueno, hice una introducción demasiado larga, y así que voy ahora a dos o tres cosas, ¿no? Me parece, en primer lugar, cuánto de esto está discutiendo la misma noción de interculturalidad, ¿no? Decimos, cuán vinculada a la noción de diversidad étnico-lingüística, ¿no? Digamos, ha estado la misma noción de interculturalidad, y cuántas, como veníamos planteando, historias, trayectorias, genealogías distintas tiene el término en el país y en la región. Y que en ese sentido nos parece que es importante poder reconstruir los procesos que vienen ocurriendo en la provincia y también en la región. En este caso es la región 11 que involucra Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana, y no sé si me olvido, digamos, de algo más, hoy Laura Valla lo presentó particularmente. Y poder ver esos procesos de tanto dinamismo poblacional en esta región, siendo que es una región que históricamente ha estado definida y atravesada por los procesos migratorios, ¿no? En el caso particular de Escobar, Escobar cuenta su propia historia contando, digamos, que es una localidad. Primero, digamos, es una localidad rural, semirural y periurbana que se va transformando en una localidad urbana. También pido disculpas por el uso de clasificaciones un poco rígidas, pero digamos, cuenta esta historia también junto con la historia de las poblaciones que se han desplazado y se han asentado, sobre todo la migración de ultramar, que ha habitado, digamos, esta zona, sobre todo en la primera parte del siglo XX, y que se ha dedicado además a ciertas actividades productivas, sobre todo la producción hortícola de la zona, y que, digamos, en la segunda parte del siglo XX, sobre todo desde la década del 60 en adelante, ha estado en manos de migrantes latinoamericanos. ¿Cuánto de esto y de estos procesos más generales han repercutido en cuestiones que son muy importantes, que son, digamos, estructurales, importantes, en cómo, digamos, la región también fue construyendo sus colectivos de identificación regional, muchas veces a espaldas de la población migrante latinoamericana, ¿no? Los relatos, si uno mira la historia de Escobar, todavía es muy poco lo que se ha escrito sobre esta migración, considerándola como parte, ¿no? de ese colectivo de identificación, por ejemplo, escobarense, ¿no? Digo, bueno, esas son algunas cuestiones que estamos mirando desde una mirada etnográfica y una mirada histórica, procesual larga, de la dinámica poblacional en la zona. Y justamente pensando qué pasa en relación con estos procesos y la oferta educativa y el tránsito, las trayectorias educativas. Decíamos, bueno, discutir un poquito la mirada sobre la interculturalidad muy asentada en el modelo de educación intercultural bilingüe, y poder pensar, digamos, qué pasa en una provincia en donde necesitamos poder pensar esto en sociedades, digamos, contemporáneas que están debatiendo y discutiendo ampliamente la forma de categorizar y de describir poblaciones que han sido las construidas como destinatarias primeras, las primeras poblaciones destinatarias de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y ahí, bueno, poder pensar las zonas, la interculturalidad desde una perspectiva urbana y periurbana del AMBA, centralmente, con estas particularidades, de una población muy dinámica, una población que además reconoce y se asienta y se percibe, digamos, a sí misma en términos distinguidos, en términos de distinción, que demanda inclusión en términos igualitarios en distintos espacios estatales, entre ellos la escuela, pero que al mismo tiempo también construye formas de identificación distintivas, ¿no? Y entre ellos, digamos, asociados a formas de producir relaciones, conocimientos en relación a la producción, formas de comunicación que tienen que ver con qué pasan con las lenguas habladas en la familia, la alta presencia y la alta vitalidad del quechua en espacios colectivos que encontramos
digamos, permanentemente. Y bueno, estas son algunas de las cuestiones que estamos, digamos, discutiendo, digamos, aquí, junto con las preguntas que se hacen también los espacios de formación docente sobre esto. En particular, digamos, nos parecía como interesante ver y plantear que muchas de estas cosas son cuestiones problemáticas que están muy lejos de ser temas de minorías, y que sigue siendo importante reafirmarlo en nuestras investigaciones, y que suponen discutir cuestiones que son sustanciales, ¿no?, a la conformación también del sistema educativo y a los cambios más actuales. Entre ellos, digamos, la escuela secundaria, la extensión de la escuela secundaria, la extensión de la obligatoriedad en este nivel, y al mismo tiempo la importancia que esto supone, ¿no?, para la inclusión también, y las políticas que se han generado, que han sido claramente, que han tenido un impacto importante, pero que al mismo tiempo, en los casos que nosotros seguimos recorriendo, encontramos que no hay una premisa, no es una premisa de interculturalidad muy clara en la escuela secundaria, ¿no? Todavía, digamos, encontramos esto mucho más presentes en otros niveles educativos, no así, digamos, es más difícil aún en la escuela secundaria. Y lo mismo, digamos, en la formación docente, encontramos cierto vacío o invisibilización legal. Hay muchas personas que vienen trabajando sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa con la educación superior en general? ¿Qué pasa, digamos, con las universidades y con los espacios de formación docente en relación a la modalidad de educación intercultural? Que está presente en la ley de educación para los niveles obligatorios, pero no así para la educación superior. Bueno, toda esta discusión que viene como sosteniéndose, y que Laura planteó muy bien, ¿no?, en las cuestiones que ella viene trabajando en estos espacios. Creo que en el caso de la situación de la población con la que venimos trabajando, es importante para nosotros ver la organización de las familias, que en general se tratan de familias que podemos decir que son familias de la economía popular. Es una categoría que deberíamos como también revisar y que no vamos ahora a plantear ni a desarmar, pero que sí, digamos, aparece como una de las cuestiones a discutir, como estas familias que se asientan desde hace mucho tiempo en la zona, que tienen un conocimiento, un saber que traen del trabajo rural, y, digamos, logran una inserción en ese espacio que parece tradicionalmente destinado a la población migrante, logran como una diversificación de las actividades laborales de las familias, y en esa diversificación, por supuesto que estudiar, transitar la escuela y tener trayectorias cada vez más largas es una premisa fundamental también, digamos, de estas familias. Poder hacer eso presente y visible es importante, digamos, para discutir también algunas miradas que ocurren sobre todo en la escuela secundaria, ¿no?, que es un espacio en donde tenemos algunas hipótesis trabajadas sobre, digamos, qué pasa con los adolescentes, con los jóvenes que, digamos, van insertándose en actividades productivas, comunitarias, sociales y familiares, lentamente, pero más activamente, y que, digamos, son vistas estas actividades en la escuela como en competencia y claramente como en oposición, ¿no?, a el tránsito escolar y educativo. Bueno, ahí hay muchas cuestiones para trabajar, para pensar, que estamos recuperando, documentando, un poco para poder trabajar distintos sentidos, ¿no?, del trabajo, de la transmisión de un conocimiento y de un saber hacer, de una práctica, y también, digamos, cuestiones fundamentales que tienen que ver con la reproducción familiar y la reproducción social de colectivos que logran, digamos, tener más trabajo, incluso tener índices menores de desocupación muchas veces que la población local, al sostener y reproducir también la actividad productiva y comercial muy asociada al colectivo. Como cuestiones me parece fundamentales es que en la investigación estamos abordando procesos educativos amplios, y para mí eso es un aporte.
es un aporte de la investigación y es un aporte disciplinar para pensar un espacio como la universidad, en la universidad pedagógica, pensar en esos contextos situados, estudiar lógicas de transmisión y de apropiación intergeneracional, de conocimientos, de saberes, de prácticas en distintos espacios formativos, poder documentar también distintas formas de relación, de relacionamiento, ¿no? Entre las experiencias formativas escolares, algunos contenidos, algunas prácticas que ocurren en las escuelas, y, digamos, algunos contenidos y algunas prácticas que se transmiten en espacios comunitarios. Poder, sobre todo, pensar esa relación. Y, bueno, no voy a seguir con hipótesis de trabajo ni de nada de eso, pero sí decir que para la investigación es muy importante poder pensar y seguir pensando la relación entre investigar, digamos, entre la investigación y la extensión. No sabemos muy bien a veces qué palabra ponerle, si es la extensión, si es la vinculación, si es la colaboración, ¿no? Pero que venimos sosteniendo actividades que nos permiten incluso revisar de qué manera investigamos cuando hacemos con otros en el campo, ¿no? Y esto es una reflexión en la que venimos, que la venimos transitando, que la venimos revisando, que no la tenemos cerrada todavía, para nada, pero sí pensar que la investigación histórica, etnográfica, que es una investigación que además pone la vida cotidiana en el centro, ¿no? Como una opción metodológica y también como parte de un recorte, digamos, empírico, nos ha llevado a distintas formas de involucramiento y a pensar el trabajo también con otros vinculado a la producción y a la divulgación. Entre ellos, pensar distintas interlocuciones como las que pueden ocurrir en un proyecto de extensión en el profesorado, como, digamos, los programas de radio a los que hemos mencionado, sostener un programa de radio en un espacio comunitario a las que los docentes, las y los docentes, transitan y participan. Entendemos que ahí se generan otras cosas, y también hay otro posicionamiento en la investigación, como la posibilidad de sostener también actividades con el ministerio, ¿no? Participar de experiencias como las de nuestra escuela, digamos, muchos de aquí están presentes, o poder producir desde ahí también informes técnicos sobre las presencias migrantes y cómo las llamamos, cómo las clasificamos. También los dilemas de las categorías que usamos al investigar, que muchas veces no terminan encerrando la complejidad de los procesos que vemos. Bueno, eso, entre otras cosas. Nada más que eso, que es mucho. A ver, vamos a hacer como una suerte de, o un intento de suerte de síntesis acá con Carla, que siempre será fallido, por lo menos por mi lado, pero me parece que hay una tensión constante, pero en estas presentaciones, no solo acá, digo, en general nos está pasando mucho la tensión entre los conceptos, las categorías que utilizamos y la realidad, ¿no? Pensar lo periurbano, lo urbano, el campo, la ciudad, siempre nos termina tensando después, y finalmente lo interesante de vuelta es cuando se va a los espacios, al territorio, a los espacios físicos, a los espacios donde las relaciones sociales se desarrollan. Me parece que eso es si se quiere, muchas veces se habla de, bueno, ¿no? de cómo el campo genera teoría. Me parece que eso es lo más... Yo me llevo siempre esas cuestiones cuando las escucho, de cómo el campo, cómo los espacios que van, en los que uno va investigando, generando un método de trabajo, terminan generando todo un andamiaje teórico que desconfigura en buena parte categorías instauradas por las propias ciencias sociales en periodos anteriores. Y ahí está la gran preocupación que a veces nos agarra a nosotras y a nosotros, que es cómo caduca rápido todo. Antes había mayor estabilidad, pero diría, en el sentido de que uno podía utilizar un concepto con mayor... No, había, bueno, es esto. Ahora la verdad que está todo puesto siempre en duda, y aún dudamos de lo que uno va escribiendo constantemente. Y creo que es interesante de vuelta, ¿no? El estudio de situaciones específicas que fueron mencionando en distintos momentos. Y tanto el trabajo de Laura como de Olga, el trabajo de María Laura como el de Laura, ¿no? Las situaciones específicas hacen a la posibilidad de pensar, bueno, ¿dónde nos situamos? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Es periurbano? ¿Es urbano? ¿Es importante? ¿O es lo importante ver las trayectorias de estas familias y ver cómo van
generando relaciones sociales particulares. A mí, mi gran preocupación, yo las escuchaba y ahora después vamos a abrir a las preguntas, era, yo soy también, entre varias cosas, vamos docencia en profesorado, como muchas y muchos de ustedes. En el Ateneo de Ciencias Sociales de primaria. Y siempre aparece, ¿no?, en las prácticas, en las residencias de las estudiantes y de los estudiantes, campo y ciudad, ¿no?, como tema. ¿Qué me dieron? Campo y ciudad. ¿Otra vez? Ese soy yo. Otra vez, sí, campo y ciudad. ¿Y qué vas a hacer? Y empieza a aparecer todos estos todo el sentido común. Dices, no sé si la sensación es fallamos en mucho, pero bueno, después se trabaja y se van modelando actividades concretas, mucho más, en algún punto interesantes, ya pensando en mi campo, mi ciudad, no en campo-ciudad, sino en donde yo habito, donde prácticas cotidianas se llevan adelante, para después intentar llevar algún tipo de actividad en las escuelas donde las y los estudiantes se insertan. Parece que ahí hay algo que es enriquecedor, porque, de vuelta, ¿no?, las categorías son polisémicas, ahí puede aparecer la interculturalidad, sin necesidad de que haya una matrícula indígena importante. Ahí puede aparecer las migraciones, sin necesidad de que haya una organización de migrantes, sino migrantes, ¿no?, que tal vez no son migrantes porque llevan 3, 4 generaciones, y sin embargo hay todavía estigmas que ahí, bueno, habría que ver que es un estigma vinculado. Bueno, a mí todo eso, todo lo que fueron diciendo me despertaba y lo último, y ya después la dejo Carla, que es algo que mencionó Laura Monbello, vinculado con las ciencias, las disciplinas, ¿no? La idea de, bueno, no, el agua, ¿de quién es el agua? ¿Es de las disciplinas de las ciencias naturales o de las disciplinas? Y es súper interesante trabajar en lo interdisciplinario a la hora de repensar, y vuelvo al espacio áulico, ¿no?, a la hora de repensar las relaciones sociales ya no solamente entre personas, seres humanos, sino también en el entorno en el que nos desarrollamos. Así que creo que no tengo... Bueno, sí, después surgirán algunas que otras preguntas, pero me parece que el punto era, bueno, intentar, de la manera que uno puede, como poner en un paño lo que fui escuchando y lo que me fue despertando a medida que las escuchaba. Para no aburrirme de hablar solo, Carla, no sé, ¿por dónde fuiste? Gracias. No, estoy acá. Acá estoy y bueno, buenísimo el recorrido y la síntesis que planteaste. Recién pensaba esto también en cómo se habían ido dando los diálogos de una exposición y a otra, y las cuestiones en las que fueron ahondando y recorriendo, tal vez pensando en Olga, que justamente creo que fue o nos disparó a pensar en esas limitaciones ya recorridas y discutidas, pero que me parece que todo lo que fueron contando aportó un montón con respecto a las limitaciones de esta dicotomía de lo rural y lo urbano, ¿no? Bueno, cómo Laura Monbello fue trayendo más en concreto a la escuela con los actores docentes y los docentes que son de esa localidad, y cómo Lau Martínez fue planteando estas preguntas que comentaba que estaban en proceso, que me parece que un poco expresan justamente el potencial, la riqueza de este espacio, y que, bueno, después María Laura Díez, a partir de reflexionar sobre las categorías y traer preguntas muy puntuales, ¿no?, vinculadas con lo que va surgiendo en el trabajo de campo y en el quehacer etnográfico, me parece que van resultando se dio algo así como entender o compartir un poco la cocina de estos proyectos, o lo que van cocinando, ¿no?, cada uno de estos proyectos con muchos aspectos en común, y retomando incluso cuestiones de la presentación o el encuentro que se dio hoy más temprano, ¿no?, que justamente tuvo esa particularidad como de partir de la descripción bastante puntual de un espacio, de un distrito escolar, reparando en Pilar, reparando en Escobar, ¿no?, que fue en el caso de la mañana, de la tarde, de las 3 de la tarde, que se refería como al norte bonaerense en sentido amplio, pero que después fue puntualizando en algunos espacios más puntuales. Y bueno, a mí en particular siempre la cuestión como del territorio y las categorías que usamos para describirlo,
me interpela y me interesa, pero también, bueno, un montón de cosas. Me hizo pensar que tampoco me quiero extender mucho con relación a eso, cómo se va entrando y saliendo de la escuela, cómo la escuela va apareciendo como un lugar como un núcleo o no en ese territorio. Bueno, la cuestión de la itinerancia que sobre todo traían Laura y Olga para justamente romper con las dicotomías para pensar el espacio, y que por las temáticas o las poblaciones con las que vienen trabajando en sus trayectorias como investigadoras, tanto María Laura Díez como Laura Martínez, ¿no? Trayendo la cuestión de la migración internacional, me parece que también ahí hay como mucho para pensar, pero bueno, también esto de pensar el lugar de la escuela y esos movimientos alrededor de ella, me parece que son cuestiones que fueron importantes, sobre todo pensando en esto de cómo se retoma o no el saber y los distintos posicionamientos también que hay en torno a cómo retomarlos y qué retomarlos en ese ámbito y más allá también de ese ámbito. Bueno, estoy siendo un poco abstracta capaz con esta última reflexión, pero bueno, me fue evocando un poco todas esas cuestiones. Ahora sí podemos pasar a las preguntas, y hay varios comentarios también de agradecimientos y saludos en el chat que podemos recuperar o pueden ir viendo. Abrimos el micrófono, la palabra. Para quien quiera ahí tomar, compartir, decir algo. Mari, no sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Mari, Alexis, ¿cómo estás? Bueno, no sabía si mi compu está medio detonada, por eso no sabía si iba a salir entrecortada. No abro tampoco bueno, sí voy a abrir para saludarles y la cierro porque mi conectividad es muy mala. No sé si se me puede ver ahí, les saludo. Mari a todos. Soy Fabiana Nahuelquir. Acá estaba escuchándoles atentamente. Y estaba intentando esbozar mi pregunta para Laura, porque como le comentaba, vivo acá en la zona, muy cerquita de Machín Ahogado. De hecho, es el paraje que está al lado del Bolsón, el contiguo, básicamente. Y, y lo que estaba intentando elaborar acá era, bueno, esta zona donde nosotros vivimos está muy atravesada por los conflictos territoriales, conflictos sociales, conflictos por la lucha por la defensa de los bienes comunes, como es el agua y entre otros, ¿no? Y esa dinámica da forma a toda nuestra vida, institucional, adentro, afuera de lo laboral. Quería consultarles si ha visto en este trabajo que están emprendiendo, si se ha visto reflejado el último de los conflictos que surgió acá en la zona, que fue el de Quenquentreu, el de la comunidad, que planteó un nuevo escenario para todos los que vivimos acá, porque por primera vez se dio de manera como bastante explícita, bastante evidente, bastante violenta, el enfrentamiento entre los mapuches y los gauchos, por decirlo en categorías nativas de cómo se está leyendo hoy en el pueblo esa situación. Y quería consultar a Laura si algo de eso ha repercutido, ha tenido un poco, ella se ha enterado o ha tenido, digamos, como un encuentro con esta situación que está atravesando diametralmente todos los pueblos pequeños de la zona, y que a su vez hacen cada día muchísimo más difícil poder abordar cuestiones vinculadas a la interculturalidad. Si es así, si es que tuvo la oportunidad de verlo en Machín, en las escuelas donde ustedes están trabajando y haciendo trabajo de campo, si nos pudiese comentar cuál es el abordaje institucional para poder intervenir en estos escenarios tan conflictivos, dicotómicos, violentos, tan tristes, también penosos, porque en realidad son los mismos empleados de las personas que nos expropian los bienes comunes quienes son hostigados a
a producir escenas en el ámbito público de violencia contra los pueblos originarios. Y, y nos pone, creo que como comunidad y sociedad de la comarca, en un lugar muy, muy cuesta arriba, se hace muy difícil atravesar estos días en esta zona, con todo lo que está sucediendo, ¿no? La comunidad Huinpul, con una machi que está presa hace un montón de tiempo y con las elecciones que no aparecen. En fin, no quisiera extenderme más para no sacar de foco tampoco el conversatorio. Pero me interesaba esto, consultarle a Laura, porque quienes trabajamos en educación estamos muy ávidos de encontrar herramientas para poder abordar este tipo de situaciones que les estoy comentando, ¿no? Hay como una especie de animadversión respecto de temas pueblos originarios, cuestiones de izamiento al pabellón nacional, pero también promesa la bandera de la Buenicoye, envuelven conflictos que las instituciones las fracturan, y entonces me parece que por lo menos acá en la zona nos están faltando herramientas para poder abordar este tipo de asuntos. Bueno, para hacerla corta, quería dejar ese aporte y, bueno, esa pregunta en realidad, esa consulta, y agradecerles enormemente. Después de haber escuchado todo lo que fueron diciendo, me quedo con la necesidad de haber escuchado la mesa en la que todos estuvieron y que yo no me enteré, y que se ve que había cosas más interesantes para el área de los institutos de formación docente, donde también trabajo, y me hubiera re gustado, o sea, como que me perdí media película. Por eso pedí a ver si podíamos acceder a los links para escuchar las otras conversaciones que hubo, conversatorios. Bueno, trato de hacerla de corta, pero agradecidísima. Y un saludo a todos. ¿Puedo responder? Acá a los coordinadores le pregunto. Mirá, estamos como al tanto del conflicto, pero nosotros tenemos un viaje próximo, ahora en marzo, que es donde vamos a estar en territorio. Entonces, hasta que no lleguemos a territorio, yo no sé cuál es la situación en la escuela, porque la visita que yo tengo a la escuela, o el último campo que hicimos a la escuela, es anterior a estos últimos conflictos. Lo que ha habido, viste, Fabiana, como viene como habiendo un crecimiento de la violencia, sobre todo muy frontalmente contra las comunidades ahí en la zona, bueno, por estas disputas por los bienes comunes, básicamente, ¿no? Y han tomado un poco a las comunidades mapuches como el objeto de, de agresión, cuando en realidad es un actor importantísimo, pero es una parte de la situación. La cuestión es como bastante más compleja, pero bueno, se está como aprovechando un proceso de estigmatización para simplificar un problema que es mucho más complejo y que es mucho más largo también, ¿no? Tiene como una historia larga, y sobre todo ahí en Nor Patagonia. Entonces, bueno, ahora, ¿qué está pasando con la escuela o en la escuela con el tratamiento de estos conflictos últimos? Yo no te lo puedo decir porque todavía no fui, voy a ir ahora el mes que viene y después por ahí, como voy a andar por la zona, si querés nos encontramos y conversamos y vemos que vemos cada una de estas situaciones. Lo que yo te puedo decir es que con la escuela que nosotros trabajamos, que debes ubicar bien cuál es, no le esquivan al conflicto, o sea, en general buscan la manera de involucrar en el hacer escolar, digo, en el tratamiento de los conocimientos disciplinares, o sea, fragmentados, escolarizados, pero arman proyectos y tratan de que el conflicto esté también como uno de los temas a ser tratados, ¿no? No solo el cuidado del agua, una cuestión solamente, si querés, ambiental, conservacionista, sino también, bueno, ver qué pasa con cada una de las de los grupos, de los colectivos que tienen un vínculo particular con el territorio y con el agua. Vos debes saber que en esa escuela seguramente se tomó el agua porque territorio era un lío, o sea, no había acuerdo entre los actores de la comunidad para que territorio fuera, por ejemplo, el eje a partir del cual se articulara un proyecto pedagógico. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, que bueno, que el agua sí terminó siendo una manera de que se puedan poner claro, se puedan poner en diálogo sectores muy distintos. Ahora, toda esta última avanzada violenta, digamos, que ha ido, que no es nueva, pero que tiene, me parece a mí, como una revitalización nefasta estos últimos tiempos. Bueno, yo no sé cómo estos últimos conflictos se han tramitado en esta escuela, pero podemos verlo cuando esté allá y nos ponemos en contacto si querés, y yo voy a ir a la escuela y ahí vemos qué onda.
En cuanto a los vínculos para ver los videos, creo que se suben, después lo sube la UNIPE al YouTube de la UNIPE. No sé Sí. bien cuándo. Al respecto, tengan paciencia. El otro día, en una reunión previa de organización, estuvieron hablando de este tema. No va a ser durante esta semana, no va a ser durante la semana que viene, pero en algún momento de marzo, esperemos que ya estén subidos los links. Ahí supongo que los subirán obviamente a la página, pero bueno, cualquier cosa nos pueden escribir y compartimos. Preguntas. Sentipensares, reflexiones, epifanías, decía un amigo mío. Después me peleé, pero bueno, epifanías, lo que tengan. ¿Yo puedo? Claro, vayan Para- tomando. Estás invitada. Gracias. Para las compañeras Lauras, ¿no? A mí si bien venimos trabajando todas juntas y qué sé yo, a mí siempre me resulta llamativo cuántos vasos comunicantes tenemos, ¿no? Entre los distintos abordajes que estamos haciendo. Y una de las cosas que a mí me quedó así como resonando fue algo que Lali trajo como, bueno, esto no es un problema de las minorías. Ella tiene en su título la cuestión de lo común, ¿no? Ella habla todo el tiempo de la cuestión en territorial y específica, donde trabaja hace muchos años, bla, 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 pero nos llama la atención sobre que esta cuestión absolutamente situada y particular, entre comillas, bueno, no es un problema de un sector, ¿no? Y Laura me parece que con esta pregunta sobre cómo se interpreta la cuestión de los derechos y cuánto de eso permite hacerlo o no efectivo, me parece que hay algo ahí, no lo puedo ni formular como pregunta, pero que hay algo ahí que tiene que ver con esto que hace que mirando situaciones muy concretas estemos analizando problemas que nos atraviesan a todos, por decirlo de alguna manera, que a todos los sujetos sociales, a todos los sujetos sociales, no a todas las personas, no estoy hablando de individuos, sino de sectores. Y me parece que ahí hay algo que capaz que conversando con ustedes lo puedo desglosar un poco más, ¿no? Por ahora lo tengo así como medio nebulosa. Lo mismo cuando Olga nos decía todas estas diferenciaciones, ¿no? Territoriales que son y que no son. Digamos, que hacen referencia a una geografía que en realidad está haciendo una referencia a unas experiencias que en realidad atraviesan a sujetos que son específicos pero que nos involucran de alguna manera. En esa cuestión me parece que hay algo que podríamos seguir como indagando, no sé bien cómo. Sí, y tal vez como... perdón, Lali, no, sumar a eso, que es algo que también fueron, creo que resaltando en particular en las últimas dos exposiciones, también con respecto a lo que permite traer esta mirada antropológica que justamente es en la que se enmarcan estos proyectos, aunque también todos estos otros cruces que fueron planteando con otros campos de las ciencias sociales que están pensando la diversidad, en particular con lo que decía Laura y con todas esas definiciones más normativas que también traía Olga al inicio, ¿no? Pero que en parte creo que esto que estabas observando, Lau Monbelo, tiene mucho que ver con la potencialidad del enfoque, de la mirada antropológica, por decirlo de alguna manera. Sí, eso nada más. No sé si Laura Martínez vos querés decir algo, si no yo digo algo muy básico. Sí, puedo decirlo después también. Bueno. No, simplemente digamos a esto que trae, digamos, Laura Monbelo, a mí me parece que siempre es importante, digamos, recuperar la experiencia histórica, ¿no? de los colectivos que han demandado transformaciones, ¿no? en el Estado y que han
además requerido y siguen requiriendo una reparación histórica, ¿no? De los procesos de exclusiones y las violencias. Pero aquí hay una cosa que hay que tomar nota, ¿no? Que esa denuncia, ¿no? De las exclusiones y esa necesidad de la reparación histórica está poniendo en evidencia, digamos, esas construcciones estatales digamos, restringidas, está poniendo en evidencia, digamos, un problema que no deja de ser un problema de lo común, no es un problema solamente, digo, de aquellos que han sufrido ciertas formas específicas de exclusión. Entonces, lo podemos ver porque registramos esas formas específicas de exclusión, porque registramos cómo se materializa la exclusión, porque registramos la construcción ideológica, además, de esto, ¿no? Y cómo se materializa en los accesos o en las exclusiones a los espacios comunes. Entonces, sigue siendo importante el registro de lo particular, ¿no? Y de lo local. Pero lo que está poniendo en evidencia, para mí, son cuestiones de derechos, ¿no? Y son cuestiones de derechos fundamentales, universales, y me parece que, digamos, por eso es esto, en estos casos y en los casos, lo que mostramos es esa, la complejidad que sigue siendo transitar espacios comunes a partir de ciertas afirmaciones distintivas, ¿no? Ahí es cómo se juega igualar para transitar, para tener derechos a ese tránsito en cierta igualdad de condiciones y al mismo tiempo ser reconocidos, ¿no? Ser reconocidos en una demanda que siempre va a ser específica y particular. Digamos que las familias, los colectivos, las poblaciones tienen una historia de construcción de sentido sobre lo educativo, ¿no? Y lo educativo no es igual para todos. Y ese quilombo está siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante poner el foco, por supuesto, sobre, digamos, aquellas experiencias en donde nos permiten ver vulneraciones de derechos muy, muy claras, muy terribles y muy violentas, pero no dejar de reparar en que, digamos, hay que transformar ciertas formas de pensar, el conocimiento, el saber, ¿no? Ciertas formas de la normalización, de la jerarquización, bueno, eso. Sí, yo quería responder justamente también en esta clave, pensando, sí, suscribiendo cada palabra que decía recién María Laura, que tiene que ver con una de las preocupaciones que nos atraviesa, que nos pone en común, y digamos, pensando, por ejemplo, en cuestiones que se planteaban a partir del proyecto, también creemos que una forma, digamos, dialogando con esto que decía María Laura recién, ¿no? Algo más que nos parece, en principio, provisoriamente, si se quiere, que nos permite pensar en ese común y cuestionar cualquier idea de política focalizada, que además es una cuestión como diríamos, temprana, ¿no? En la problematización del marco intercultural, muy tempranamente se problematizó esto. Digamos, situarnos, esto también lo vemos al poder situarnos y alojarnos a discutir cuestiones que son más generales del campo de la formación, del campo de cómo se interpela al sistema educativo, a los actores y las actrices fundamentales del sistema educativo, la docencia. Por ejemplo, digamos, situándonos a discutir cuestiones que tienen que ver con la diversidad y cómo se la interpreta en relación a paradigmas que tienen un gran protagonismo y un gran alcance, que también, digamos, son apropiados en las agendas de formación, que aparecen también en las agendas políticas, y, digamos, insistir en nuestra prerrogativa de estar allí discutiendo, por ejemplo, las formas en las cuales se piensan categorías como subjetividad, categorías como emociones, qué lugar, con qué otros procesos sociales están dialogando, interviniendo, la proliferación de categorías del campo psi en relación a poblaciones históricamente subalternizadas, como la población migrante limítrofe, como la población indígena,
digamos, ponernos a discutir también en esa clave nos parece que es una manera también de pensar nuestros temas en la clave de lo común, ¿no? Y en la clave más general, de la que no podemos estar excluidos como discusión, que es cómo se piensa el sujeto de la educación, ¿no? Entonces, bueno, esa también nos parece que es como una manera. Muchas gracias. Sí, creo que está. No, déjame eso. Yo creo que hay como agendas planteadas constantemente, pero está bueno. Me parece que nada, estos espacios sirven para. Aparte es interesante, pues al inicio del año entonces nos puede abrir como la Agenda 2023, podríamos llamarlo de alguna manera, de nuestras inquietudes. Está abierto el espacio para preguntas. Tampoco vamos a hacer, por lo menos en lo personal, odio cuando se hacen estos silencios, entonces tengo problemas. Pero bueno. Tranquilo, Alexis, no te pongas ansioso. Tengo problemas de ansiedad. Tranquilo. Estamos acá, no nos vamos. A ver, no los voy a cambiar. O sea, soy ansioso, soy ansioso. O sea, y no sé por qué mis hijos quieren todo ya. Pero, pobrecitos. Igual tendremos a lo largo de este año también instancias para conversar. Ahí en la Semana de la Memoria, perdón, pero quería decirlo, en la Semana de la Memoria vamos a estar participando desde el área de antropología de la UNIPE, organizando un panel sobre la intersección entre la perspectiva intercultural y la perspectiva de género en la formación docente en derechos humanos, con muchas personas allí con las que podremos conversar, y también, por supuesto, otras instancias a lo largo del año, así que entiendo que también nos vamos a volver a encontrar para seguirla. Qué bueno, Laura, felicitaciones. Me gusta. Perdón que pasé Está muy bien, pero que estemos todos aproveché el atentos, silencio. por supuesto. Esto se da en el marco, Muy así, interesante. sigamos así. Esto se da en el marco del foro, ya lo dijiste. ¿Y qué fecha? ¿Tenemos Sí, fecha? no la expliqué bien. No, por eso No no. tenemos fecha, nadie nos da las fechas. Es un entre el proyecto de 20 y el organización. 22 de marzo, va a estar el compañero Alexis también. En otras jornadas, sí, ahí también, pero no Con sabemos otras cuándo. jornadas, sí. No sabemos hora, sabemos lugar. Pero bueno, es también como parte de Muy interesante. las posibilidades. Sí, ahí tengamos en cuenta que es el Foro Mundial de Derechos Humanos, que se hace aquí del 20 al 24, y muchos de nosotros vamos a estar en actividades que tienen mucho que ver con las cosas que presentamos, digamos, hoy, pero en ese espacio, ¿no? Como en la clave de derechos humanos, lo cual también está bueno porque es un ejercicio interesante para pensarlo desde ahí. La dificultad es que todavía no tenemos la agenda, digamos, lista, pero sí, digamos, la expectativa de que va a ocurrir prontamente. Sí, además después tenemos la edición invierno, entiendo, de la Semana Virtual UNIPE, muy probablemente, así como otras instancias que siguen en el marco de la UNIPE, entonces, como para tener presente eso. Bueno, buenísimos estas nuevas instancias que nos pondrán o nos encontrarán nuevamente y que siguen en ese eje también que María Laura, no, ya se me confunden las Lauras, que Lau Martínez traías en tu pregunta como insistente y muy trabajada, ¿no? Sobre la diversidad, ¿no? en este cruce que también nos viene convocando para pensarla, que es el cruce con el enfoque de género, ¿no? De la interculturalidad con ese otro enfoque, que hoy también fue una cuestión, siguen las relaciones con la mesa de las 15 horas, ¿no? Al mencionar cómo se estaba trabajando en los distritos de zona norte que fueron referidos, la cuestión de la ESI, por ejemplo, y la atención que se le estaba prestando, también fueron algunos datos como interesantes para seguir pensando en esas temáticas y problemáticas que son transversales a todo el campo educativo, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, si
o comentar, dejar un saludo o un agradecimiento, si no ya tal vez podemos ir dejando por acá si les parece, ya que fue una doble jornada casi con el encuentro de hoy más temprano. Y bueno, recuerden que esto se va a subir en un tiempo prudencial a la UNIPE, que todas las actividades de la semana miércoles serán compartidas por ese medio. Agradeciendo a todas y a todos los participantes, a las expositoras, Olga, Laura Victoria, María Laura, bueno, Carla, gracias por la coordinación conjunta, y calculo que nos estaremos viendo, encontrando en distintos espacios. Uno puede ser que ya cada vez a veces llegó para instalarse claramente, pero bueno, también es lindo lo presencial y poder tomar café de por medio para hacer otro tipo de intercambio. Yo solamente quería también agradecer el espacio porque, digamos, como es algo que no se dice, que es escuchar un poco, digamos, los que personas que estamos muy próximas en el hacer cotidiano, a veces, digamos, al fragor del calor del cuatrimestre, poder escucharnos en estos espacios nos da como otras posibilidades. Y la verdad que, bueno, a Laura Victoria la vengo escuchando más y compartimos más espacios, pero igual me parece que bueno, este es un recorrido nuevo y que pone en el centro, digamos, otras preocupaciones y otro nivel. Y en el caso de Olga y Laura Monbelo, bueno, la verdad es que me dan ganas de escucharlas, de leerlas y de saber mucho más, y como fui diciendo, me parece que además podemos como potenciarnos mucho en comprender y entender por qué eligen, ¿no?, los términos que utilizan y la complejidad, ¿no?, de la elección de ciertas categorías para describir procesos tan complejos, ¿no?, como los que están registrando. Y me parece que ahí nos podemos nutrir mucho, ¿no? Así que, bueno, un gusto grande escucharlo. Sí, lo mismo, un gusto poder compartir este espacio, por eso, porque no tenemos tantos espacios para escucharnos. Y agradecer la posibilidad de haber compartido esta conversación. También agradezco el espacio. Sí, la verdad que estuvo muy bueno en los términos de poder poner en común eso, los recorridos, planteos y reflexiones de cada proyecto, que bueno, cuando están estos espacios también y se puede reflexionar y comentar, digo, se ven o se evidencian muchas más cuestiones de las que parece, ¿no?, cuando una la está haciendo, que parece que el proyecto a veces queda más diluido entre todas las actividades del año, ¿no? Y en realidad creo que se han compartido y dicho muchas cosas tal vez para volcar, para escribir, para pensar como eso, para terminar de darle las formas que también exigen estas instancias. Así que creo que en ese sentido estuvo buenísimo. Muchas gracias a todos y todas quienes también participaron con su presencia, con su escucha. Y bueno, podemos ir dejando por acá. Gracias y un abrazo grande para todos y todas, que terminen bien el día y sigan bien la semana. Gracias a todos, la seguimos. Muchas gracias. Chao, Oli. Chao.